Parece que va a eliminar. Les hago una consulta. ¿Ustedes alcanzaron a hacer, o sea, que la empresa tuvo movimientos o no tuvo movimientos, o solamente un balance de prueba o balance inicial? Balance inicial solamente. Exacto. O sea, que la empresa como tal no alcanzó a decir tenemos tanto de venta de servicio y todo eso. No, señor. No, No, señor. no, nada. Es que el proyecto Ok, era solamente como que llegar a la formación de la empresa, o sea, como que plasmarla, pero como tal dar ya los servicios y ver cómo sería ya la entrada y salida, no. ok, listo. Bueno, sí, ya más o menos. Y a mí sí, el profesor Pinson me dijo que creo que ustedes eran mejor curso, que mejor dicho, todos sacaron casi 5, de que son unos bárbaros en contabilidad. ¿Fue eso verdad o no? Pues la mayoría cumplimos con lo que dijo el profesor. Y sí que es un grupo bastante aplicado, me dijeron. Sí, eso sí es verdad. Bueno, está bien, eso me gusta. Entonces, mire, muchachos, como le digo yo a cada uno de los grupos, lo importante es que sabemos que la metodología es virtual. Eh, yo sé que muchos de ustedes, como yo, ya queremos volver a la universidad. No es lo mismo interactuar, verle la cara a cada uno, ver los gestos, que si de pronto están comprendiendo, si no están comprendiendo, si están cansados. A veces uno acá no se da cuenta si están cansados. Al menos cuando estábamos en el salón uno se daba cuenta, hacía de pronto una actividad, volvía cuando uno se da cuenta también cuando están entendiendo y uno vuelve y explica. Entonces, a veces acá solamente vemos la fotico ya, y hay muchos que no tienen foto porque y no les gusta colocar la cámara. Entonces, como es algo impersonal, yo siempre les pido la colaboración a ustedes que hagan el esfuerzo también para que sean participativos. Y si son participativos, que no sean los mismos, porque les da una pena hablar. Pero cuando estamos mandando alguna nota de voz, estamos grabando un video, que no es de la universidad y sí son bastante expresivos. Entonces, en esta materia, pues participar, así no sepan, que si nos equivocamos, uno aprende de las equivocaciones. Entonces, precisamente eso, aprovechar las equivocaciones, porque a veces cuando uno se equivoca, no se, y alguien le dice que no está bien cómo debe ser, pues lo más probable es que ya no se los olvide, no se olvide esa parte. Entonces el día de hoy, eh, como ahí vimos los temas, vamos a empezar con el primer tema. Como es la primera clase, la idea es pues aprovecharla lo máximo y terminarla lo más temprano posible. Yo les había propuesto que pronto empezáramos antes de las 2, pero me dijeron que tenían una clase de 2 a 2, entonces así imposible. Y antes de la clase de las 12 también tienen clase. Sí, profe, salimos a las 11. Ah, ok. La tienen ahí prácticamente pegadita para almorzar. ¿Y cuántas clases tienen hoy? ¿Y a qué hora empiezan? Tenemos 4 clases y empieza a las 7. De 7 a 9 y de 9 a 11, de 12 a 2 y con ustedes de 2 en adelante. No, hombre. Ahí el profesor este ya viene, los cojo yo cansados. Pero bueno, esperemos entonces que, no sea, que sea una clase más que todo productiva, porque yo sé, yo los entiendo, yo también estudié virtualmente, a veces así como dice, uno se cansa, uno como estudiante también se cansa, y y también más como docente. Entonces, por eso yo le digo que seamos participativos, porque hay veces que me han tocado unas clases donde uno hable, pregunta, y entonces ni siquiera las personas interactúan o parece que hubiesen dejado la conexión ahí y se fueran. Tanto que le dije a un grupo que si ellos no querían participar de esa clase, pues yo ya la tenía grabada de otro grupo y yo les mando el video y listo, ya. Y no hay complicación. Pero bueno, esa no es la idea y sé que entonces ustedes no va a ser el caso. Entonces, listo, estamos conectados 26. Lo que estoy viendo que siempre están faltando 9 estudiantes, siempre son bastantes. Entonces, a esos estudiantes pues se les mandará el video y para que ellos
continúe y miren la clase después. Lo más probable es que si yo mando el video, cuando vea el número de reproducciones, por lo menos vea 9, pero a veces mando el video y la reproducción es 0. Entonces, todo el tiempo que uno gasta descargando el video, subiéndolo y nada, no lo aprovecha. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Así que voy a dejar la cámara y voy a compartirles la presentación. Entonces, como dijimos, la materia se llama costos en salud. Costos en salud, normalmente, acá la llamamos costos en salud. Las demás profesiones o cuando yo la vi en la universidad se llamaba contabilidad de costos. Yo la vi como costos. Entonces, a veces los nombres son parecidos, sino que como se les da a veces un enfoque diferente, entonces cada uno, pues, cada profesión, dependiendo, le coloca como nombre a la materia, pero a veces viene dado por la misma esencia. Entonces, contabilidad. Ustedes me comentaron que vieron contabilidad con el profesor Pinzón. Ustedes, según lo que me cuentan, empezaron con la creación de una empresa. ¿Por qué uno empieza con la creación de una empresa? Porque por lo general en Colombia, cada vez que creamos una empresa, el Estado nos exige que debemos llevar contabilidad. Y esa contabilidad, pues, tiene que ser llevada ya sea en unos libros físicos o en software contable. Pero la idea es llevarla y presentar todas las obligaciones. Ya después que uno hace varios procesos de las operaciones y los hechos contables, llega a los estados financieros. Y fue lo que ustedes hicieron la vez pasada. Entonces, como definición, la contabilidad que viene siendo un sistema de gestión empresarial. Cuando hablamos, hablamos de un sistema de gestión, es un conjunto de pasos que me llevan a mí a cumplir un objetivo. En este caso, la contabilidad coge información, la procesa, la analiza, la interpreta. Es una información que empieza desde las operaciones económicas y financieras para, ya después que yo proceso todo eso, me van a facilitar las actividades de planeación, la toma de decisiones al interior del ente económico. Entonces, contabilidad es un sistema de gestión que procesa información contable, información económica para los procesos de planeación y la toma de decisiones en el ente económico. Prácticamente eso. Entonces, veamos cuáles son los tipos de contabilidad. Tenemos, según esta presentación que ustedes están viendo aquí, varios tipos de contabilidad. Primero, la contabilidad financiera. Cuando hablamos de la contabilidad financiera, es esa que vimos o que vieron con el profesor Pinzón. Toda esa contabilidad que busca la creación de estados financieros. Segundo, una contabilidad que tiene que ver con la parte administrativa, que es una contabilidad que coge información financiera y la aplica para tomar decisiones puntuales para el mejoramiento de las capacidades y de los procesos de la empresa. Una contabilidad de costos, que es la que vamos a ver acá, que es una contabilidad que busca conocer los costos de los productos y servicios también para la toma de decisiones, y la contabilidad fiscal, que tiene que ver con ¿qué? Con las leyes. Entonces empecemos con la primera, que es la contabilidad financiera. Vamos a empezar con un ejemplo y ustedes vamos a participar aquí. Si ustedes ahora mismo van a un banco, o yo soy el banco, y ustedes van a que les hagan un crédito, ¿qué les va a solicitar el banco para hacer el crédito? ¿Qué les solicita y por qué? ¿Quién me dice? Profe, un codeudor. Bueno, vamos con calma. Un codeudor. ¿Qué más? También que Vida crediticia. Que esté fuera de las centrales de riesgo. Listo. ¿Qué más me solicita el banco? a veces un informe financiero de nuestros ingresos. Muy bien. ¿Qué más?
Si va a comprar algo, un porcentaje, que debe tener un porcentaje de lo que vaya a comprar. Bueno, vamos a ubicarlo mejor. Vamos a ponerse más fácil. Supongamos que yo no soy un banco, sino que ustedes, pónganse ustedes ahora mismo se ganaron una lotería, 50 millones de pesos. Le gastaron 40 y le quedaron 10. Esos 10 millones de pesos, cualquiera por ahí le sale y le dicen, ven acá, préstame esos 10 millones de pesos. Para que ustedes les presten esos 10 millones de pesos y tomen la decisión de que le van a prestar esos 10 millones de pesos, ¿qué deben garantizar en ese deudor? Por ejemplo, yo tengo 10 millones de pesos y yo para decirte acá, yo sí te voy a prestar esos 10 millones de pesos, ¿qué debo garantizar? Que la plática no se vaya a perder. Que si se lo vaya a pagar. Tener un activo, profe, que Pagar. solvente la deuda. Los intereses, sino que los intereses. Que sí tenga con qué responder. bueno, buen punto. Por ahí vamos bien. Primero, que sí, ese es uno de los tantos puntos, que sí tenga con qué responder. Eso es uno. Digamos entonces, pero no es suficiente, porque yo te puedo decir, listo, yo tengo una moto o soy dueño de una finca, pero esa finca no me produce nada. ¿Qué más debo yo tener en cuenta? Por lo Ya general, sabemos que una garantía, profe, o sea, una letra firmada. exacto, exacto. La garantía es una forma que a mí me garantice de que mañana o pasado, si llega a quedar mal, yo tenga como banco o como prestamista garantizar por lo menos esa deuda o ese activo que yo tengo o ese recurso que yo presté, digamos, de cierta forma, no perderlo. ¿Qué más? Vamos bien por ahí, piensen. No han dicho lo más importante. Listo, el fiador viene siendo también una garantía. No han dicho lo más importante. Una solvencia económica, profe. Muy bien, por ahí va la cosa. Una solvencia, o sea, que la persona tenga con qué pagar. Porque miren, si ustedes son dueños de una finca y la finca tiene 2 vacas y las vacas no están produciendo nada y la finca cuesta 200 millones de pesos, pero la persona no tiene ingresos. Así la persona no tiene ingresos, o sea, tú puedes tener una casa, pero si tú no tienes ahora mismo ingresos, tú no tienes capacidad de pago. Entonces, dése cuenta que yo le tengo primero que garantizar, primero que la persona tenga la capacidad de pago o tenga ingresos y que los ingresos sean suficientes a lo que yo le voy a prestar. Porque no, que tú te ganas el mínimo. Entonces, si yo me gano un mínimo, habrá un límite para poderme hacer un crédito a mí. Entonces, hay créditos que ya se pasan más de la cuota y yo no puedo, si tú ganas un mínimo, hay un porcentaje y unas políticas de cuánto puede prestarle uno a la persona. Eso por un lado. Entonces yo tengo que garantizar primero que la persona tenga ingresos y además de eso les pido una garantía. ¿Qué es una garantía? Lo que ustedes decían, un codeudor, que si tiene bienes o si prácticamente que si tiene bienes. ¿Se acuerdan que a veces ustedes compran una moto y queda con una prenda a favor del banco? O compran un vehículo o compran una casa y queda hipotecada. Eso se llama ¿qué? Garantía. Que es una garantía que me va, en caso tal de que yo quede mal, entonces va a garantizar ese crédito. Pues volviendo acá al ejemplo. El banco, ¿qué les pide el banco a ustedes? No tanto a ustedes. Si una empresa va a hacer un crédito a un banco, ¿qué creen que les pide? Alguien lo dijo anteriormente. Que la solvencia económica sí puede pagar el préstamo. Listo. Pero, ¿cómo y qué documento les pide entonces el banco para garantizar eso? Para La saber. contabilidad. Una certificación de antigüedad del trabajador. No. Ustedes van como empresa. Ustedes crearon IPS. Informe financiero de la persona tiene un Exacto. negocio que le lleve cuántos ingresos. Exacto, bueno, listo, informe financiero. Pero ese informe financiero, entonces, ¿qué le voy a pedir yo? Los estados financieros.
¿Y cuáles son los estados financieros? Ahí era donde quería llegar. Ustedes van a un banco como empresa, mire, yo soy dueño de la IPS, entonces le va a decir el señor del banco, listo, señor, vamos a hacerle el estudio de crédito. Para hacerle el estudio de crédito, usted debe presentarme los estados financieros de los últimos 2 años o de los últimos 5 años. ¿Para qué? Para que analista contable, analista financiero del banco va a ver cómo ha sido el comportamiento de qué. Entonces, el analista financiero del banco va a ver cómo son los ingresos, cómo son los gastos, cómo son las liquidez, cómo es el nivel de endeudamiento, cómo es la solidez, cuál es el margen. Entonces, todos esos valores los debe analizar para decir si le aprobamos el crédito o no le aprobamos el crédito. Porque, mire, pueden pasar muchos factores. Que yo tenga liquidez, y que yo genere muchos ingresos, pero no tenga garantía. Es decir, que si llega a quedar mal, yo no pueda tener con qué garantizar. Que yo tenga liquidez o que yo tenga solvencia económica o que tenga activos, pero no tenga los suficientes ingresos. O que yo esté de pronto, que por ejemplo, que pasa mucho en el sector salud, que el sector genera buena utilidad, pero te pagan cada 6 meses y cada 8 meses. Entonces, lo más probable es que yo esté líquido y no tenga flujo de caja. Entonces, yo le voy a facilitar o a solicitar a la empresa que los estados financieros. Entonces, vamos a acordarnos algo de los estados financieros. Los 2 estados financieros principales, ¿cuáles son? Primero, el balance general. ¿Quién me acuerda qué va en el balance general? ¿O qué me dice el balance general? Ustedes ven un balance general y ¿qué creen que voy a ver ahí? Profe, las pérdidas y la empresa, ¿no? Pues como voy a ver de los activos, los pasivos y el patrimonio, refleja eso. Pues, sí. Ayúdenle a la compañera que tiene una fallita ahí. Ayúdenla. Acuérdense Pero que el balance ahí no, general, sí. ahí no se ven los pasivos y los activos, los gastos. Bueno, exacto. En el balance general, acuérdense, eso nunca se les va a olvidar. Ya sé que se les está olvidando. En el balance general van los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, prácticamente ahí que va lo que tengo, lo que debo y lo que me queda. No se los olvide. Lo que tengo, lo que debo y lo que me queda. Les hago un pequeño ejemplo. Yo tengo una casa que vale 100 millones de pesos y debo 20 millones en el banco. Entonces, ¿los activos cuántos son? 100. ¿Los pasivos cuántos son? Lo que debo en el banco, 20. Y entonces la diferencia de activos menos pasivos, ¿cómo se llama? Patrimonio. Patrimonio. Que eso es lo que me queda después de pagar las deudas. Más nunca se les olvide eso porque eso siempre, eso va a ser algo del día a día que cuando vayan a hacer las pruebas a ver, les van a hacer esas pruebas. Entonces, eso va en el balance. También les piden el documento, ¿se acuerdan que les piden el estado financiero, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias? Acuérdense que van en de pérdidas y ganancias. Entonces, a veces yo me confundía con eso, que van balance y que va. Entonces, como me iba a la fácil. Pérdidas y ganancias significa que uno va a tener una utilidad. ¿Y qué va? Entonces decía, bueno, ¿qué es igual la utilidad? Entonces la utilidad es igual a que a los ingresos de ventas menos los costos y los gastos. Entonces decía, listo. Si esto va aquí en el estado de pérdidas y ganancias, el balance general va lo que no es eso, activo pasivo. Entonces, porque a veces yo sé que no, las cosas no las memorizamos y como no son del día a día, pero eso, como les digo, siempre lo vamos a necesitar. Entonces, vieron, entonces volviendo aquí al término de contabilidad financiera, la contabilidad financiera es aquella que a mí me produce unos estados financieros contables para terceros. ¿Por qué para terceros? Porque aquí dice, ¿qué quiere decir? Esa contabilidad es una contabilidad que yo haga para que terceros la vean. ¿Y quiénes son esos terceros? Los bancos, los socios, los proveedores
y el gobierno. Ahora van a ver por qué. Porque un proveedor cuando me va a hacer un cupo de crédito me pide los balances porque dice, no, yo no te voy a soltar mercancía a ti sin saber tú cómo estás. Yo tengo que hacerte un pequeño estudio similar al que hace el banco. Los socios, porque si yo soy dueño de una empresa, yo tengo que saber cómo va esa empresa donde yo estoy invirtiendo. Porque como yo tengo un gerente allá, yo como socio quiero saber qué activos tiene, cómo ha sido la utilidad, cómo han sido las ventas, ¿para qué? Para saber en qué estoy invirtiendo. Y entonces esa información, ¿qué me va a generar a mí? Esos estados financieros, cuando van a un banco, ellos miran la liquidez, la solvencia, la solidez, qué tanto se están gastando en crédito y esa contabilidad. Entonces, la contabilidad financiera es la contabilidad obligatoria que llegan las empresas. Todas las empresas llevan la contabilidad financiera, que es la contabilidad que te dice, mire señor, usted tiene que llevar unos libros y tiene que presentar unos estados financieros, llevar y hacer unos estados financieros. Esa es la contabilidad financiera, la que vieron con Robinson. Entonces, más nunca se lo olvide. ¿Qué es lo que va en el balance? Acuérdense. En el balance, ¿qué va? Pasivo, activo y pasivo. Muy bien. Y en el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, ¿qué va? ¿Qué cuentas van ahí? Ingresos, costos y gastos. Exacto. Ingresos, costos y gastos. Más nunca se les debe olvidar. Listo. Entonces, eso es lo que es la contabilidad financiera. Y continuamos con una contabilidad que se llama contabilidad administrativa. Entonces, esta contabilidad, ¿qué es lo que hace? Prácticamente coge información de la contabilidad financiera, la procesa según los informes internos y las necesidades que haya en la empresa, evalúa y toma decisiones dependiendo de la contabilidad financiera. ¿Cómo así? Entonces, él puede coger un análisis de la contabilidad financiera donde están las nóminas y los gastos de nómina. Entonces, yo voy a analizar cómo han sido los gastos de nómina en el mes pasado. Entonces, yo cojo toda la nómina de un área y miro si esos gastos y esas personas, según las actividades que hagan, tomo una decisión de pronto de moverlas, de suprimir o de incrementar un área, para decir en cualquier ejemplo. Entonces, esta contabilidad lo que hace es que toma la contabilidad financiera y la aplica a mejorar los procesos de la entidad. Y tenemos la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal es la que tiene que ver con leyes, impuestos y declaraciones. ¿Quién me dice cuáles son los impuestos uno de los tantos impuestos que existen en Colombia? Denme nombres. ¿Qué catástrofe? Sí, ese impuesto se llama Industria y Comercio. ¿Cuál más? No, perdón. Ese se Impuesto llama predial. Predial, sí, predial. Sí. ¿Cuál más? El IVA, profe. El IVA. Bueno, ¿quién me dice cómo aplica el IVA? ¿Quién se acuerda? Digamos que, mire, ustedes compraron un celular de 500.000 pesos. El impuesto del IVA para los celulares es 20%. ¿Qué pasa con ese 20%? ¿Qué creen cómo aplica eso? O sea, de lo que vale hay que pagar el 20%, aparte de lo que... De lo que cuesta, hay que sacarle el 20% y ese 20% es el IVA que se va a pagar. ¿Y a quién se le paga ese IVA? Al Estado. Al gobierno. Muy bien, por ahí va la cosa. Muy bien. Entonces, miren lo que pasa. Les voy a explicar en un Excel aquí, porque yo sé que eso no lo van a volver a ver y siempre es bueno tener. Vamos a colocarlo aquí en grande. Yo compro un celular y después lo vendo. ¿Alcanza a ver? Sí. Yo compré un celular. Se ve bien. Yo compré un celular. Acuérdense, el IVA es del 20%.
yo compré un celular en 200.000 pesos y su IVA en 80. Perdón, el 20% da 40.000. Entonces, el valor que me vendieron el celular fue 240.000 pesos. Valor compra. Este celular yo lo estoy comprando ¿para qué? Para vender. Pero como este celular es un celular muy bueno, o sea que me deja un gran margen de utilidad, yo lo vendo en 500.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que de ese 500.000 pesos, el 20%, el 20% es el IVA. Entonces, pero aquí no me va a dar. O vamos a hacer el ejercicio más sencillo. 500.000 pesos. O vamos, 400.000 pesos porque esto no me da 20% de 80. Y yo lo voy a vender por 480.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente, legalmente lo estoy vendiendo ¿qué? Al doble. Cuatro por 2, 800, este viene siendo el IVA. Miren ahí, entonces el señor compra celulares. El señor compra celulares y le aplica un porcentaje y ese porcentaje lo vende. Listo. Entonces, cuando él se lo vendió a Juan Pérez, ¿sí? Se lo vendió a Juan Pérez, le cobró un IVA de 80.000 pesos. La pregunta es, ayúdenme, ¿cuánto tengo que consignarle yo a la DIAN? Porque ese IVA no es mío. Ese IVA yo le estoy haciendo el favor a la DIAN de cobrárselo y yo tengo que consignarlo cada 2 meses. Hay que consignarle no es el 20%, ¿no? Que serían los 80.000 pesos. Exacto. Entonces yo tengo que consignarle a la DIAN el IVA generado menos el descontable. ¿Y cuál es el generado? 80.000 pesos menos el IVA que yo ya había pagado. Entonces yo a la DIAN le tengo que consignar este IVA de 40.000 pesos. ¿Por qué? Porque ustedes ya pagaron cuando le compraron este celular a la Samsung. Ustedes, la Samsung, también le cobró un IVA. Pero se cuenta que se los cobró aquí. Entonces, este IVA de 40.000 pesos que la Samsung les cobró, uno se lo descuenta a la hora de vender. Pero estos señores, dense cuenta que pasa más cuando son productos de comercialización. El problema es que en servicios, a veces en servicios yo no tengo, por lo general los servicios también ustedes saben que hay que cobrar IVA. Entonces cuando uno cobra IVA en los servicios, uno no tiene mucho cómo descontarlo. ¿Por qué? Porque un servicio, por ejemplo, no tiene muchos insumos, sino que depende más de qué, de la capacidad que tenga la persona o la empresa. Entonces prácticamente así funciona el IVA. Todos los meses, cada 2 meses yo tengo que ver todos los IVAs de mis ventas menos los IVAs de mis compras. Y eso se lo consigno yo a la DIAN. Eso es uno de los impuestos de los tantos impuestos que tienen manejar las empresas. Entonces, ese es el IVA, el impuesto de valor agregado. Ese impuesto que ustedes ven ahí en las facturas cada vez que compran, ese impuesto lo coge la empresa y lo debería consignar a la DIAN. Las empresas que no cobran IVA, que de pronto no facturan IVA, esa platica se la economizan y ahí tienen un margen más grande para manejar precios y todo eso. ¿Qué más impuestos conocen ustedes? El 4 por 1000.
El 4 por mil. Ese es un impuesto que se genera por las operaciones bancarias, que cada vez que yo voy a un banco y saco plata, se me va a generar ese impuesto. Si de cada 1.000 pesos tengo que pagar ¿qué? Unos pesos, 4 pesos por cada 1.000 pesos que saque. ¿Cuál más? Falta uno, que es uno de los más importantes. Retención en la fuente. Muy bien. La retención en la fuente es un impuesto que tiene que ver con la declaración de renta o el impuesto. Entonces, ese impuesto tiene que ver en un anticipo de que, digamos, un impuesto que se cobra aquí a las utilidades. Que si yo, cada vez que yo tenga una utilidad en mi ejercicio, cuando ustedes hacen, ¿se acuerdan que ustedes hacían el estado de pérdidas y ganancias? Después que le calculaban la utilidad, había algo que decía impuesto. Entonces es un impuesto que se calcula a las utilidades. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces la contabilidad fiscal, volviendo aquí, lo que habla la contabilidad fiscal es de todas las leyes, impuestos y declaraciones que deben presentar las empresas y más que todo los impuestos que son de carácter nacional. Estos impuestos de carácter nacional que son como IVA, IVA, retención en la fuente y de pronto la modalidad que manejen para el pago de la nómina, los parafiscales, todos esos impuestos son, hay personas que se dedican solamente a hacer especializaciones en impuestos porque es un tema que tiene mucha tela y mucha información por cortar. Entonces vamos a preguntar aquí, a hacer unas preguntas para ver si hemos cantado lo poquito que hemos visto hasta ahí. ¿Quién me dice que es contabilidad? O vamos a preguntarle a alguien a ver si todavía estamos despiertos aquí. Vamos a preguntarle a Oniris Toribio. En tus palabras, ¿qué es la contabilidad? Pues, buenas tardes. Buenas. La contabilidad para mí es el manejo en la empresa de los gastos, costos, las utilidades. Ok. ¿Qué es la contabilidad financiera? ¿Quién me dice? Profesor, la contabilidad financiera se basa como que en datos y, o sea, como que se basa en todo lo teórico de la empresa, todo lo que son manuscritos, libros contables, todo lo relacionado como que al manejo de la plata, a lo que se tiene escrito, a los datos, a todo lo histórico. Se vería entonces en eso de financiera. Ok. ¿Quién más amplía ese concepto? Yo, profe. Y la contabilidad Sí. que externa, que busca producir estados financieros para terceros. Listo. ¿Quién más? Yo, profe. Sí. Bueno, yo pienso que la contabilidad financiera, bueno, es la que se encarga como de analizar, pues, todo lo perteneciente al negocio, a la empresa, todo su estado financiero, su patrimonio, las Ok. declaraciones. Listo. Bueno, entonces, ahí nos tiene que quedar claro que la contabilidad financiera es esa contabilidad que le damos a terceros, como dijeron ustedes. Y la contabilidad financiera me va a ver mediante los estados financieros los grados de solvencia, liquidez, porcentajes de ganancias que van a tener mi empresa. Listo. La tercera, ¿de qué se trata la contabilidad administrativa? ¿Qué dice María Eugenia Sotelo? María Eugenia. ¿Qué se nos hizo María Eugenia? No está conectada. Aquí la veo. Vamos a activarle el micrófono. Hola, profe. Hola, María Eugenia. Contabilidad. Perdón. ¿Contabilidad qué, profe? La tercera. Ahí la presentación. Contabilidad. ¿De qué trata contabilidad? Administrativa.
Yo digo que es la contabilidad. No sé, No la profe, eso sí escuchamos. no. Prestemos atención. Sí, Sé que profe, estamos era que yo estaba constantemente. copiando y cuando usted estaba explicando esa, no, las últimas dos no las alcancé Listo. a ¿Quién la copiar. ayuda? ¿Quién ayuda? Profe, es la que se encarga pues de recoger como que toda la información que va dirigidamente pues solamente a la empresa, para el Sí, uso ¿como interno de la cuál? empresa. Exacto. Lo que pasa es que la contabilidad financiera a mí me genera unos informes que son los estados financieros. Pero para hacer esa contabilidad financiera, ¿se acuerdan que ustedes hacían unos libros, unos sistemas, sumaban? Entonces, acá la contabilidad administrativa lo que hace es que aprovecha esa información de la contabilidad financiera y la aplica al mejoramiento de las condiciones de mi empresa. Entonces, coge esa información de la contabilidad financiera y la aplica, ¿para qué? Para mejorar las condiciones y los procesos que yo tenga internos acá de la empresa. Y por último, la contabilidad fiscal. Vamos a ver quién me dice. Vamos a ver aquí. Valeria de Jesús Espitia. Valeria está conectada. Claro que sí. Se nos fue Valeria, se nos durmió, se nos está haciendo la siesta. ¿Quién le timbra a Valeria? No, señor. No, ¿Dónde señor, estás, aquí Valeria? estoy. Lo estabas haciendo el café. Aquí estoy. No, para nada. Profe, la contabilidad fiscal. Sí, claro. ¿De qué es esa? La contabilidad fiscal no se basa en las normativas. En las normativas fiscales. ¿Cuáles O con son las esas? obligaciones tributarias. No sé. Exacto, por ahí va la cosa. No sé muy bien. Profe, Listo. ¿puedo Profe, es la que ¿Quién la se basa ayuda? en los criterios profe, fiscales la establecidos contabilidad, por Valeria. las leyes de cada país. la Valeria contabilidad fiscal, Sí, o señor. Fernando. Sí, señor. sí señor, yo le ayudo. Listo, Fernando, hágale. La contabilidad fiscal es la contabilidad que lleva la empresa acerca del pago de los impuestos, impuestos de renta, todos los impuestos que pues la empresa tiene que pagarle al Estado por el funcionamiento de ella. Exacto. Entonces, la contabilidad fiscal, como dice compañero Fernando, tiene o la que analiza cómo cumplir las obligaciones en tema de impuestos, obligaciones tributarias que se me generan a mí por tener una actividad económica. Entonces, yo tengo que ver cuáles son las actividades económicas que existen y que se me va a generar a mí unos impuestos. Y esos impuestos tengo que cumplirlos. Porque mire, señores, les cuento algo. Es mejor deberle a veces a la fiscalía que deberle a la DIAN. La DIAN es una entidad que cuando empieza a cobrar, ella no pregunta. Ella cobra y después mira a ver si usted puede preguntar. Porque por lo general, ellos, si uno deja de pagar algo a la DIAN, después te cobran como al cuarto año, te cobran unos superintereses, te embargan las cuentas, si tienes una casita, si tienes una moto, si tienes algo, van de una, y eso, por más que uno quiera, eso uno termina es pagando, porque llega el punto donde dices, no, definitivamente mejor pago que deberle a la DIAN, porque ellos tienen unas normas que son bastante exigentes en cuanto a impuestos. Hay muchas empresas que las han visto sancionadas, es más, han quebrado prácticamente por deberle los impuestos a la DIAN o por omitirle. Lo que pasa es que a veces en Colombia
Para nadie es un secreto que vivimos en Colombia y existen muchos impuestos. Sin embargo, así como hay muchas personas que pagan los impuestos, hay muchas personas que aprovechan esos impuestos. Por ejemplo, mire, el IVA son 19%. Ustedes saben, digamos que yo venda 10 millones de pesos, pues es un IVA de 1.900.000. Si yo dejo de pagar ese IVA o de buscar la forma de no contabilizarlo o no de llevarlo a mi contabilidad, es 1.900.000 que me estoy ganando solamente en una venta de 10 millones de pesos. Entonces, por eso es que la DIAN como entidad ha puesto muchas opciones que la gente tiene que facturar en unos sistemas que van en línea, que ya las facturas no pueden ser a mano. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de evasión de impuestos. Entonces, usted sabe, 1.900.000, y si lo aplico yo o lo hago 5 veces en el mes, son prácticamente ¿qué? Casi 10 millones de pesos. Con esos 10 millones de pesos yo puedo pagar 5 empleados. Entonces vieron cómo el tema de impuestos es un tema bastante sensible. Por eso es que cuando la DIAN lo sanciona a uno, es un inconveniente que uno tiene. Entonces, ya vimos esas clases de contabilidades y nos quedó pendiente en la tablita. ¿Se acuerdan que habían varias ahí? La contabilidad de costos. Esta contabilidad de costos es la que vamos a ver acá en la materia, o que vamos a hacer énfasis. ¿Quién me ayuda a leer esa definición? Y la vamos a desmenuzar. La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula y controla los costos de actividades, procesos y productos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Entonces, mire, señor, mire lo que dice ahí. La contabilidad de costos es un sistema de información. Al igual que la contabilidad financiera, la que vieron por el profesor de Pinzón, es un sistema de información. ¿Qué hace? Clasifica, asigna, acumula los costos de las actividades, procesos y productos. Mire, costos de actividades, procesos y productos para la toma de decisiones en la planeación y en los procesos de la administración. Entonces, mire lo que dice ahí, ¿qué está diciendo? Es una contabilidad, es un sistema de información que lo que hace es maneja los costos de las actividades, procesos y productos. Entonces ahí tenemos que tener claro qué es un proceso y qué es un producto. ¿Cómo así? Ahí me está diciendo que si yo produzco celulares en mi empresa, me va a manejar los costos de qué? De fabricar los celulares. Si yo tengo un ejemplo más fácil, una panadería. Entonces, ¿cuáles son los productos de la panadería? Yo tengo 50 productos. Entonces, la contabilidad de costos me va a dar un sistema de información de cada uno de los costos, tanto del pan, el croissant, la torta, los panes de queso, los panes de mantequilla y los X panes que yo tengo. Entonces, esta contabilidad de costos es una contabilidad que me permite a mí manejar toda la información de los procesos y productos en tema de costos. Ahora vamos a ver aquí los objetivos y ustedes se van a ubicar. El primer objetivo es proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Vamos a prestarle atención a estos objetivos para que por lo menos nos queden dos objetivos de eso. Dos objetivos en la mente y nunca se nos vayan a olvidar. El primero que dice es proporcionar información para determinar el costo de venta y determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el primer objetivo? El primer objetivo nos está diciendo que con la contabilidad de costos yo determino el costo de ventas. Es decir, a cómo me sale a mí un producto fabricarlo o hacerlo si es un servicio. Entonces, volviendo al tema de la panadería, un ejemplo fácil, palpable. La panadería tiene 5 productos, pero el señor no sabe a cómo le sale el pan el que vende 200, el croissant que vende 1000 y la torta que vende 15.000. Entonces, la información de la contabilidad de costos lo que me va a permitir es saber el costo de un producto o un servicio. Les hago una pregunta a ustedes. Supongamos que ustedes llevan la parte contable o la parte financiera de la Universidad de Córdoba.
Entonces, tenemos un nuevo dirigente y ustedes van allá. Mire, señor, yo quiero saber de los programas de la Universidad de Córdoba, ¿por cuánto me sale el costo de un estudiante de un programa? ¿Cómo así? ¿Por cuánto me sale el costo de un estudiante que termine Derecho? ¿Por cuánto me sale un estudiante que termine Agronomía, Bacteriología, Educación Física, Administración de Empresas, Salud? De esas profesiones que yo le dije ahí, yo quiero saber cuál me sale a mí más costoso y cuál me sale más bajo. Según su criterio y sin hacer estudios, ¿cuál creen que de esas profesiones puede salir más costoso y cuál más económico? ¿Quién Profe, me dice? me la repite otra vez, por favor, las profesiones. Ya ni me acuerdo. ¿Cuál fue la que dije? Creo que bacteriología, educación Profe, física, salud, derecho. yo creo que derecho. la que saldría más barata serían las teóricas, por ejemplo, una administración, Educación física. una educación física o una administración, porque las que llevan prácticas como farmacéutica o agrónoma, ingeniería agrónoma, y son mucho más prácticas que teoría. Muy bien, por ahí eso es una justificación muy válida que inicialmente no hemos hecho el estudio, pero uno más o menos va infiriendo que pueden salir más costosas las que no son, las que tienen prácticas, las que utilicen laboratorios, las que hagan prácticas a las demás ciudades y también, listo. Cuál puede ser otro criterio que diga cuáles salen más costosas y cuáles salen más económicas? Yo digo que depende también del tiempo de cada carrera. El tiempo también. No, pero digamos que todas duran 5, para no... Pero hay otro factor que me puede decir. Profe, La nómina de los profesores es muy indispensable. Bueno, pero acuérdense que en la Universidad de Córdoba a todos los profesores prácticamente le pagan lo mismo. Efectivamente, hay unos profesores de planta que ganan más, pero digamos que a todos les pagan casi lo mismo. Yo creo que es la sensación. Es que eso depende, dependiendo también de la carrera y la exigencia que le den. Por ejemplo, lo que es odontología, que necesitan comprar materiales. Exacto. Medicina, bueno. libros. Ahí vamos bien. Por eso es que la medicina es tan costosa, porque ellos tienen que tener unos laboratorios. Por ejemplo, el laboratorio de química es un laboratorio que tiene que comprar insumos. O de pronto, cuando hablamos de informática, que no la mencioné yo ahí, pero tiene que comprar licencias, tengo que comprar programas, tengo que comprar computadores, más de lo habitual. Entonces vieron esos factores determinantes, pero también un factor que yo quería que me dijeran es el número de estudiantes que ingresen o que tengan por salón. No es lo mismo una materia o una profesión donde el promedio de los estudiantes sea 25, como acá, por ejemplo, ustedes, que hay grupos casi de 40. Porque el número de estudiantes a mí que me va a determinar que el costo que va a disminuir. Entonces, más o menos es. Pero para que vean que ese ejercicio solamente lo que hicimos ahí es supuestos. Supuestos que para llegar a esa información tenemos que hacer un estudio de costos, aplicar un sistema de costos para saber cuánto me cuesta cada estudiante, porque habrán de darse cuenta que hay muchas áreas que son para todos los estudiantes y para todos los programas. Entonces, ¿cómo le asigno yo a cada programa y cada estudiante el costo? El segundo, ¿quién me lee el segundo y quién de pronto me lo quiere explicar? Con sus palabras, no importa que nos equivoquemos. Determinar el costo de los inventarios para su presentación en los estados de situación financiera de la empresa. Muy bien. Dice determinar el costo de los inventarios para la presentación en los estados de la situación financiera de la empresa. Primero, ubiquémonos qué son los inventarios.
¿Acuerdan qué es inventario? Activo, profe. Por ejemplo, Sí, señor, son activos. son activos, muy bien. En una clínica, ¿qué puede ser inventario? Todos los equipos, computadores, equipos quirúrgicos, máquinas de rayos X, todo eso. Bueno, ¿se acuerdan que cuando veían contabilidad, ustedes muy bien me dijeron, son activos, pero en contabilidad habían unas cuentas. Entonces, habían unas cuentas, hay una cuenta que se llama equipos, y hay una cuenta que se llama inventarios. ¿Qué quiere decir? Que los equipos yo tengo que catalogar como equipos, como activos, que los voy depreciando, y los inventarios que vienen siendo es aquellas, o yo les voy a ayudar. Los inventarios está conformado por la materia prima o insumos, productos en proceso. Profe, y sí, productos como terminados. los medicamentos, las jeringas. Exacto. Entonces, los inventarios en una clínica están conformados por lo que yo utilizo para el proceso productivo. Y el proceso productivo, lo único que yo utilizo en el área de servicios es los insumos, que son los medicamentos, las jeringas, y lo que yo utilice ahí que sea como del día a día y que sea como consumible. Entonces, eso viene siendo los inventarios. Lo que son los equipos, yo no lo considero inventario, sino lo considero como un activo. Un activo en la cuenta de equipos. Entonces, cuando yo hago el balance o el estado de situación financiera, que viene siendo lo mismo, a mí también cuando yo empezaba a ver estado de situación financiera, pero eso que es el mismo balance general. Hay una cuenta de inventarios, entonces yo tengo que determinar cuánto es el inventario tanto de materia prima, productos en procesos y productos terminados. El tercer objetivo, entonces lo que me está diciendo que la contabilidad de costo me va a decir cuánto existe de inventario en la empresa. La tercera también me va a decir o me va a suministrar información para ejercer los procesos administrativos y facilitar la toma de decisiones. Que si yo manejo una contabilidad de costos, a mí va a poder determinar cuánto me gasto, cómo manejo los costos, de pronto qué tanto comprar, cuándo comprar, si yo necesito comprar y manejar X inventario, todo eso lo manejo o me lo facilita la contabilidad de costos. Y facilita la implementación de ideas y operaciones, estrategias que tenga el negocio. Por ejemplo, si el negocio desea ampliar, tener una nueva sucursal, tener un nuevo producto, tener un nuevo servicio o eliminar un producto. Si yo tengo 5 productos, yo soy un laboratorio y ahora mismo estoy prestando X servicios, ¿qué tanto yo puedo eliminar un servicio, quedarme solamente con 2 o ampliarlo o poner una nueva sede? Todos estas funciones me las facilita a mí que la contabilidad de costos. Entonces, aquí en esta presentación nos habla de la contabilidad financiera versus la contabilidad de costos. Los que se vieron el video, ¿qué decía el video? Los que alcanzaron a verse. Pues explicaba muy bien la diferencia entre ambas contabilidades, que la contabilidad financiera es mucho para uso externo, como para poder dar mostrar como que la renta, todos los estados de la empresa, por ejemplo, al Estado. Y la contabilidad de costos sirve más que todo para el de uso interno de la empresa, conocer mucho más a la empresa y poderle llegar a ser mejor. Ok, ¿quién más? Muy bien. Los demás. Bueno, hagamos aquí entonces la diferenciación utilizando la información que nos presenta esta diapositiva. Nos habla de contabilidad financiera. Entonces, contabilidad financiera se prepara para uso externo. Si yo les pregunto un examen, señores, ¿quiénes son los usuarios externos de la contabilidad financiera? Que ya los mencionamos inicialmente.
Acuérdense. ¿Quiénes son los usuarios externos? Los bancos. ¿Quién más? Los accionistas. Muy bien. ¿Quién más? El Estado y los proveedores y cualquier interesado que esté por ahí. Entonces la contabilidad financiera se prepara para uso externo y la contabilidad de costos se prepara exclusivamente para uso interno de la empresa. La contabilidad financiera se limita a valores en libros o valores históricos. Toma como base la evaluación de costos históricos. Acá en la contabilidad de costos tiene una gran flexibilidad en el uso de la información. Toma cualquier forma de medición monetaria o física como horas hombre, horas máquina, unidades producidas y etcétera. Entonces prácticamente en esta parte está hablando en cuanto a los valores y a la información que toma la contabilidad. La contabilidad financiera, ¿qué hace? Mire, señores, pasó el año 2020, entonces ella tiene que pasar el año 2020 para hacer el balance a 2020. ¿Qué quiere decir? Utiliza valores históricos, información que ya pasó. Al menos la contabilidad de costos utiliza tanto información histórica y también puede utilizar información proyectada. Esta información proyectada, él puede decir, no, mire, yo voy a hacer una programación de los costos del año 2021. Entonces, utiliza una información proyectada dependiendo que a la experiencia que ya se ha tenido. Entonces, eso hace la contabilidad de costos. O ella utiliza información proyectada teniendo en cuenta que la experiencia que ya se ha tenido o la información que se tiene de la contabilidad financiera. Los informes se preparan por lo menos una vez al año y se analiza la empresa en su conjunto como un todo. Y acá en la contabilidad de costos nos dice cuando sea necesario, algún interesado puede analizar por separado un departamento, una sucursal o una unidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, almacenes SAO, Olímpica o almacenes Éxito. ¿Cuántos almacenes creen que tiene Éxito a nivel país? Muchas sucursales en cada una de las ciudades principales y Exacto. los pueblos más grandes. Exacto, imagínense. Entonces, cuando ustedes van y miran un estado financiero del SAO, solamente lo van a ver en 2 hojas. Un balance financiero, un balance general del SAO, ahí entonces lo van a ver un solo balance, donde les va a decir la empresa como un todo. A diferencia de la contabilidad de costos, ustedes pueden decirle a la contabilidad de costos, ven acá, yo necesito cómo es la contabilidad de costos de el SAO Montelíbano para compararlo con el SAO de Planeta. O cómo es el SAO de Montelíbano para compararlo con el de Caucasia o para compararlo con los del nivel país. Entonces, des en cuenta que la contabilidad de costos, como es una contabilidad de uso interno de la empresa, yo miro cómo la manejo. Y también, ustedes, digamos que hacen la contabilidad de costos Coca-Cola, Pepsi. Ustedes nunca han escuchado o cualquier empresa que digan, no, mire, la Coca-Cola a mí me sale en 200 pesos y yo la vendo en 500. Eso nunca lo van a escuchar ustedes, así uno lo conozca. Porque esa es una información interna que yo tengo. De pronto a veces uno se entera, mire, si señores se venden empanadas, las venden 2.000 pesos y le salen como en 500. Eso lo especula uno, pero eso desde acá. Pero dése cuenta que las grandes empresas, uno no sabe cómo le sale. Es más, ¿se acuerdan que yo me hago la pregunta cuando veo un producto chino, que yo lo compro a veces en precios de 1.000 pesos? Por ejemplo, los estuches esos de celular. ¿Cuánto consigue uno un plástico de ese celular? 1.000 pesos, 2.000 pesos. Bueno, a veces se consiguen baratísimos. Entonces la pregunta a veces uno se dice, si esto lo ponen aquí en Colombia en unos valores tan bajitos, ¿a cómo le sale ese valor? Imagínense allá en Chile. Y muchas cosas así. Entonces, dése cuenta que la contabilidad de costos es de uso interno. Si yo conozco mis costos, eso me va a quedar a mí y yo tomo decisiones para uso interno. Digamos que yo tengo una panadería y yo sé que el pan que más me genera es el pan de la piñita. ¿Listo? Y a mí las tortas no que me generen muchos ingresos.
porque yo vendo poco. O de pronto la torta es la que más me genera a mí un margen más grande, pero la torta yo no la vendo en las cantidades como vendo un pan de piñita. Ese pan de piñita me genera un margen más pequeño que la torta, pero la torta, pues yo vendo menos torta que el pan de piñita. Entonces son esas decisiones que yo tomo a nivel interno. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Listo, pues. Ninguna, profe. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien. ¿Están despiertos? Sí, señor, vamos bien. Que ya me está dando sueño a mí. Mentira. Bueno, continuamos. Los costos. Cuando hablamos de costos, son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Es decir, constituyen el esfuerzo económico para lograr un objetivo específico operativo, de los cuales la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación y control. Entonces miren lo que dice ahí. Vamos a leerla con calma para que nos quede el concepto. Los costos son los valores que están constituidos por aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es el proceso productivo. Entonces, el proceso productivo en una panadería lo hace el panadero. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de hacer el pan. Les hago una pregunta. ¿Quién hace el proceso productivo en una clínica? Los médicos, enfermeros. Los doctores, los enfermeros, los camilleros. Los médicos, enfermeros, camilleros. O sea, son las personas que están ahí involucradas directamente en el proceso. Entonces, dense cuenta que ellos son los que hacen el proceso productivo. Entonces, si yo les pregunto, mire, ¿cuáles son los costos que están implicados en una hospitalización? Los enfermeros, los médicos, los insumos que se gasten ahí y listo. Prácticamente eso. Los insumos que se gasten ahí y la nómina que le paguen a esos señores. Y la depreciación de esos equipos que utilicen ahí. No los equipos, sino la depreciación, ¿sabes? El uso, porque la depreciación viene siendo un costo que podemos. Entonces, diferencia entre costo y gasto. Entonces, el costo es un desembolso presente o pasado que se produce en el área de producción, interviniendo en forma directa o indirecta en el proceso productivo. Entonces, costo. ¿Cuál es la definición más fácil de costo? Mire, señor, costo que viene siendo todo aquello que se produce en el área o todo lo que se produce o se genera en el área de producción. ¿Y cuál es el gasto? Lo que no se ve en el área de producción. Aquí vemos la diferencia. Entonces, díganme qué viene siendo los gastos en una clínica. Ya sabemos que los costos son los médicos. Sí. O sea, todo lo que utilizan para atender a los pacientes. ¿Cuál es ese? ¿Costo o gasto? Gastos porque serían insumos médicos. Bien. Bueno, nuevamente. Los costos son los que están involucrados en el proceso de producción. Los gastos es todo lo que queda por fuera. Es decir, que no en el proceso de producción, sino que están como por fuera, de apoyo, procesos administrativos, de ventas, y todo eso. O sea, serían como los servicios propios. Exacto. Entonces, en el área de servicios, nuevamente, si yo tengo una clínica, yo presto un servicio de cirugías plásticas, se llaman servicios. Para cirugías plásticas yo tengo que saber cuál es el proceso, cómo funciona el proceso. Primero hago un diagnóstico, hago una valoración que la hace un médico, después tienen que pasar a un área donde le ponen anestesia y después el cirujano plástico compra unos insumos, unas prótesis y hace el proceso. Más o menos así viene siendo el proceso. Entonces, todo lo que yo mencioné ahí viene siendo ¿qué? Costo. Entonces, ¿qué viene siendo los gastos ahí? La cirugía. Bueno,
Entonces, ¿cómo así la cirugía? De pronto no me he explicado bien. Entonces, ahí los gastos, venga, yo les ayudo entonces. Los gastos ahí vienen siendo el vigilante, la secretaria, la recepcionista, servicios públicos, eso vienen siendo gastos. Profe, ¿Por qué? una pregunta. Sí, O sea que la nómina administrativa viene siendo un gasto. muy bien. La nómina administrativa viene siendo un gasto. Sin embargo, la nómina que está incluida en el proceso productivo viene siendo un costo. Entonces, si yo le digo, mire, señor, la nómina del médico es un costo. La nómina del supervisor es un gasto. Entonces, señor está. A veces hay unos costos o unos gastos que de pronto pueden confundir, pero son así como digamos que parecen costo y parecen gasto, pero ya uno los clasifica en cualquier lado porque no se va a complicar la vida. Pero lo que estamos viendo aquí, esta parte de lo que es costos y gastos, está dado por ese factor, ¿sí? Que el costo tiene que ver con el área operativa o el área de producción, y el gasto está dado también por lo que no está incluido en la reproducción. Entonces, lo que es el sistema, el área contable, del software, todo eso vienen siendo gastos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que a ustedes les quede más claro. En una universidad, ¿cuáles son los costos y cuáles son los gastos? Costo, las matrículas. Miren bien, piensen bien. Profe, En cost, nómina para mí de los costos, profesores. los profesores, el rector, venir. Muy bien, entonces, les escuché que el gasto de nómina de los profesores. Sí, pero ¿Cuál más? los, los vigilantes, los aseadores, ¿no? Profe, también. Los vigilantes y los rociadores, ¿dónde los incluimos? En gastos. En gastos, sí, señor. Igual servicios públicos. Servicios públicos en gastos también. La recepcionista, los que hacen las saciadoras. Exacto, son gastos. Les hago una pregunta. ¿La señora de la biblioteca es costo o es gasto? Gasto. ¿Por qué? Porque la señora de la biblioteca no está brindándole una función como tal a los universitarios. Sí, señor. Sino a la universidad, ¿o sí? No, la señora de la biblioteca sí está directamente. Que ustedes no usen la biblioteca es otra cosa. Que ustedes no conozcan la biblioteca es diferente. Pero la señora de la biblioteca sí está directamente involucrada en su proceso. Les ayudo. El señor de laboratorio, en caso de que ustedes utilicen laboratorio, ¿costo? ¿es costo o gasto? Es un costo. Exacto, porque el laboratorio está en su proceso de formación. Si yo soy un profesor de investigación o en el área de investigación, viene siendo un costo porque se supone que ustedes tuvieron que pasar por ese proceso de investigación. Entonces, viene siendo, entonces ya les quede claro. Bueno, vamos a hacerla un ejemplo nuevamente, un ejemplo más fácil. Ya vimos una clínica, ya vimos una universidad. Vamos a poner a pensar una empresa que se dedica, por ejemplo, Expreso Brasilia. ¿Cuáles son los costos y cuáles son los gastos? Los costos son los conductores. Muy bien. Los gastos ahí de la empresa serían, por decir, los hombres que hacían el bus, las bolsas plásticas que utilizan para que las personas pues vomiten y eso, ¿no? Bueno, ese compra de repuestos y eso. Bueno, dése cuenta que solamente mencionaron como costos los conductores. Los conductores, pero hay más costos ahí, piensen bien. Los tiqueteros.
los que venden los tiquetes. La Sí, está revisión bien. del vehículo, ¿no? Exacto. Yo ahí, en ese caso, la gasolina, ¿cómo la voy a meter? Gasto. Gastos. ¿Y por qué gasto? Porque es algo que necesita pues el bus para funcionar y sí, va en los gastos, no en los costos. No. Es costo, ¿no? Yo lo metería en costo. ¿Por Es qué? costo. Pero es bueno el debate y eso. ¿Por qué yo lo metería en costo? Porque hace cuenta que si no hay gasolina, ese bus no se mueve. Ah, sí. Buen punto, profe. Exactamente. O sea, el proceso del bus es prácticamente moverlo de A a B. ¿Quién lo mueve? El conductor. ¿Quién necesito yo para el bus? La gasolina. ¿Vieron? Entonces, uno tiene que tener claro más que todo es como el proceso. Y entonces, ya ¿qué serían los gastos? El gasto del seguro, el SOAC, de pronto el ticket, la persona que hace el aseo, que paga la El pago al nómina. conductor. El pago al conductor es, acuérdense, el costo. El conductor viene siendo un costo, porque el señor es el que maneja. Listo, vamos de nuevo para que, déjenme pienso un ejemplo. Un ejemplo más difícil. Un banco. En un banco, ¿quiénes generan costos y quiénes generan gastos? Bueno, costos, los asesores. Muy bien. Todos los trabajadores. Los de la caja, los de la caja registradora y eso. Y un gasto sería la señora del aseo, el vigilante. Muy bien. Entonces, pero no todos entran en nómina, ¿no? Lo que pasa es que la nómina, mire, todos son nóminas. Cuando yo pago contablemente la nómina está todo el mundo. Pero hay una nómina que es costo y una nómina que es gasto. ¿Cuál es la que, te acuerdas la que decía? Costo, que cuando hablábamos de los médicos, de las enfermeras, todo eso viene siendo costo. Pero también hay unos que no son, que son gastos, que es vigilante, recepcionista, la secretaria, todo eso viene siendo gasto. Profe, disculpe. La mención está por prestación de servicios, ¿cómo se considera eso? Muy bien. Si es por prestación de servicio, yo tengo más que todo, independientemente de cómo le pague, yo tengo que clasificarlo en el área de producción. Sigamos que yo tengo una prestación de servicio y la persona me hace la misma función de un médico, es un costo, independiente de cómo le pague yo. El vigilante, prestación de servicio, yo lo meto como un gasto, pero es porque hace una actividad que no tiene que ver con el proceso de producción. Bueno, sigamos nuevamente aquí en el tema de los ejemplos y continuamos. O díganme una, ya vimos colegio, está fácil. La panadería ya la hicimos. Otra clase de empresa. Veamos, una fácil. ¿Quién me dice? Un supermercado, profe. Un supermercado. Bueno, ahí en el supermercado pasa algo diferente, pero bueno. ¿Quiénes son costos y quiénes son gastos en el supermercado? Pues todos serían gastos, ¿no? El vigilante. Mire, ahí dése cuenta que cuando vimos la definición de costos, mira lo que decía aquí. Son aquellos que intervienen en el proceso productivo o de prestación de servicio. Cuando hablamos de proceso productivo, estamos hablando de un proceso que estamos cogiendo una materia prima y la estamos transformando en un producto. Y prestación de servicios que estamos prestando un servicio. Entonces, proceso productivo. Entonces, dense cuenta que en un supermercado no estamos aplicando un proceso productivo, porque
o sí aplicamos procesos, pero no un proceso productivo, porque en supermercado, en Olímpica, en Ara, en todo eso, yo compro pan para vender pan. Yo compro, entonces, en esa clase de, de instituciones es más fácil, o sea, yo no me complicaría definiendo qué es costo y qué es gasto. Yo puedo decir que todo es costo o que todo es gasto. ¿Por qué? Porque yo no necesito, ¿para qué voy a diferenciar si yo sé que, para qué yo voy a diferenciar hombres y mujeres si a la vez me van a dar como lo mismo? Entonces, es como aplicarle lógica. Acá, ¿por qué? Porque yo produzco muchos productos y yo quiero saber el objetivo, cuánto me gasto en uno y cuánto me gasto en servicio y cuánto me gasto en otro. Pero en una empresa como un supermercado, dése cuenta que a mí en el supermercado, si yo sé cómo me sale, por ejemplo, el aceite, me salen 800 y yo lo vendo en 900 pesos. Eso no tiene nada que hacer ahí. Entonces, en estos sistemas que son de manejo de producción o de comercialización, no utilizan mucho los sistemas de costos, sino que ellos lo que utilizan es sistemas de inventario para saber qué tienen, cuánto tienen y con qué deben vender. O sea, a ellos lo que les interesa en un sistema de un supermercado es mejor identificar, mire, ¿cuál es el producto que menos se mueve? No, yo tengo unos productos ahí que no se mueven hace un mes. Busquemos la fórmula de cómo venderlos y que si le puedo hacer descuento, cuántos márgenes le puedo hacer descuento, no. Entonces, ahí el mensaje que es que los costos y los gastos o los sistemas de costos más que todo aplican para empresas de producción y para empresas de servicio. Para las empresas de comercialización no me desgasto haciendo yo un estudio de costos o un sistema de costos porque no lo necesito. Entonces, para que les quede claro esa parte. Y aquí, esta es una definición de gastos utilizando una definición contable, desde el punto de vista contable. ¿Quién me la ayuda a leer? Por favor. Concepto de gasto. Es un desembolso presente o pasado que vence en el periodo corriente y que por lo consiguiente es deducible de los ingresos de este periodo. Exacto, aquí prácticamente esto es una definición contable. ¿Qué dice? Si ustedes tuvieron un gasto, por ejemplo, de energía de este mes, contablemente yo tengo que buscar la forma de cómo pagarlo en el mes que se causó. Si yo me gasté energía, servicios públicos, dése cuenta que el mes, o sea, yo lo tengo que deducir de los ingresos y no tiene nada que ver con los niveles de producción. Si yo me gasté vigilancia, yo tengo que buscar cómo pago la vigilancia. Esos no tienen que ver o no están directamente involucrados o directamente involucrados o relacionados con los niveles de producción. Entonces, costo y gasto, hombre, mire, señor, el costo es el que tiene que ver o se genera en el área de producción. Gasto, no sé, es todo lo que no se genera en el área de producción, que está por fuera. Ya. Todas las actividades que yo hago que no están en el área de producción, que yo necesito hacer en la empresa para cumplir su actividad económica, pero que están por fuera. Listo. Yo creo que con esos ejemplos les queda claro, más nunca se les debe olvidar. Bueno, entonces aquí ya nos falta unos 20 minutos, 25 minutos y terminamos aquí. La obligatoriedad de calcular costos hospitalarios. En Colombia ustedes saben que tenemos normas, leyes para todo. Entonces, desde la Constitución Política que nos habla del derecho de la seguridad social, que todos debemos tener seguridad social. Después se viene la Ley 100 y la Ley 100, que es la que nos crea este sistema de salud donde aparece lo que es el sistema tanto contributivo, subsidiado. En el artículo 185 nos dicen que toda institución prestadora de salud debe contar con un sistema contable que permita que
tener los costos de los servicios ofrecidos. Esto con el objetivo de la aplicación de las tarifas que se presentan. Entonces, nos dicen, mire señores, ustedes deben tener unos sistemas contables y estos sistemas contables tienen los sistemas contables y estos sistemas contables deben aplicar o calcular los costos. Denme un segundo aquí. Denme un segundo y yo hago una llamada aquí. No me demoro. Listo, muchachos. Entonces aquí vamos a hacer las preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? ¿Quién me dice? Que no sean los mismos que han participado. ¿Cómo, profe? ¿Cómo la pregunta? Repite, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? ¿No se acuerdan? Profe, Sí, claro. uno es proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la utilidad o pérdida del periodo. Nuevamente. Profe, es la clasificación, el registro y la asignación adecuada de los gastos para determinar los costos o productos o servicios. Muy bien, exacto. Nuevamente, que se escuche bien.
para que los demás lo tengan en cuenta. Son la clasificación, el registro y la asignación adecuada de gastos para determinar los costos de productos o servicios. Ok. Exacto. Dese cuenta, entonces el primer objetivo que tenemos es saber el costo de mi producto o mi servicio, más que todo eso. El segundo objetivo que les mencioné es cuantificar el tema de los inventarios para los estados financieros, tomar decisiones y aplicar la contabilidad de costos en la toma de decisiones. Entonces, prácticamente eso. Entonces, ¿qué es el costo? ¿Quién me dice? Es el valor monetario. Profe, es todo aquello que nos va a generar ingresos. ¿Qué más? Los costos son los valores que están constituidos por todos aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo o de servicios que presta una institución. Muy bien. ¿Y la diferencia entre costo y gasto? Muy fácil, profe. La diferencia entre costos y gastos es que los costos le están brindando a la empresa, o sea, le están generando un ingreso, y los gastos los necesita la empresa como tal, pero es algo que no le genera ingresos como tal a la empresa. Muy bien. ¿Y en qué ley nos exigen la obligatoriedad de la contabilidad? ¿En qué ley? Lo acabamos de ver en la diapositiva pasada, en el artículo 185 de la ley 100. Y por último, ¿cómo se mejora la utilidad de una empresa? Digamos que yo le digo, mire señores, ustedes son dueños de una empresa, yo quiero mejorar, yo necesito vincular con ustedes y necesito mejorar la utilidad de esta empresa que ahora a mí los últimos meses no me ha ido muy bien. ¿Cómo mejoro yo la utilidad de la empresa? Mejorando la calidad de los productos. Bueno, yo te devuelvo la pregunta. Si yo produzco panes y entonces yo digo, listo, voy a mejorar la calidad de los productos. Entonces, al pan de queso yo no le voy a echar 25 gramos de queso, sino 50 gramos de queso. ¿Mejora la utilidad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Por un lado mejora, mejora la utilidad, perdón. Por un lado sí, por el otro no. ¿Cómo así? O sea, por el lado de la clientela sí vendería más, pero por otro lado obtendría gasto. Exacto, entonces ahí tengo que evaluar a veces la calidad, no me implica, la calidad a veces no me implica que yo vaya a vender más. En algunas ocasiones sí, pero en algunas ocasiones no. Entonces la calidad, entonces para mejorar yo la utilidad de una empresa, yo tengo que mejorar los ingresos. ¿Y cómo mejoro yo los ingresos? Aumentando las ventas. Y dos, disminuyendo los costos y los gastos. Entonces siempre mejoro las utilidades ya, sea aumentando las ventas o disminuyendo ¿qué? Los costos y los gastos. Entonces, hasta ahí termina el tema de los costos, y el segundo tema del día de hoy es la clasificación de los gastos. Yo les voy a explicar dos clasificaciones de los gastos y nos queda una pequeña actividad donde van a comprender toda la clasificación de los gastos. Entonces nos dice que los gastos tienen muchas formas de clasificarlos. Esta una que les voy a presentar acá es una clasificación que se hizo dependiendo a unas categorías. Por ejemplo, mira esta clasificación que tenemos aquí. Dice, de acuerdo al área donde se consumen, los gastos pueden ser de producción, distribución, administración y financiamiento. ¿Qué me está diciendo este señor o este autor? Que él clasifica todo lo clasifica como un gasto.
como un costo, perdón. Entonces, él lo que dice es, todo lo que está en el área de producción, o sea, lo que yo necesito para mi proceso de producción, de fabricación, de prestación de servicios, que son materiales directos, mano de obra y costos indirectos, lo clasifico que como costos de producción. Costos de administración son los que se generan y por llevar el producto o servicio hasta el consumidor final. Y costos de administración, mire este señor lo que está dando aquí, es que le está colocando un apellido, pero ya no los está llamando gastos, sino que lo está llamando costos de administración, que son los generados en las áreas administrativas. Y costos de financiamiento son los que se generan por el uso de capital. Cuando uno presta una plata en el banco, cuando a ti te prestan una plata al interés, cuando a ti te prestan una plata un pagadiario, eso viene siendo un costo, para esta clasificación, un costo financiero o costo de financiamiento. Tenemos una clasificación que se llama, de acuerdo al vínculo que existe con el producto o objeto de costo. Entonces aquí tenemos, o se aplican más que todo, dos clases de costos. Hay unos costos que son directos y hay unos costos que son indirectos. Entonces, esta clasificación de estos costos directos e indirectos aplica más para empresas de producción, o sea, para empresas que se dediquen a sacar o a producir, a fabricar productos. Entonces, un costo directo es un costo, un gasto. Un costo o un gasto es directo cuando se puede identificar plenamente en el lugar donde se consume el producto o servicio. Y los indirectos son los que no se identifican claramente. Ya les doy un ejemplo de un segundo con una billetera. En un segundo, buscando aquí. Entonces, perdón, le activo la cámara. Entonces, miren lo que nos dice la definición. Aquí yo tengo esta billetera. Esta billetera, los costos directos de esta billetera son todos aquellos costos que tuvieron el proceso de producción y además de eso son identificables fácilmente. ¿Qué podemos identificar fácilmente en la billetera? El cuero. Identificamos el cuero. Muy bien. Pero los costos indirectos son aquellos que no se identifican tan fácilmente en la billetera. Entonces, aquí como costo indirecto, yo clasifico a veces el hilo y puedo también el pegante que utilizo en la billetera. Entonces, el pegante y el hilo, porque es muy difícil decir, no, en una billetera yo me gasté un pedacito de hilo, porque ustedes saben que el hilo ellos lo compran las fábricas en cantidades muy grandes, y esas cantidades muy grandes yo no voy a cuantificar cuánto me gasté de hilo en esta billetera. Me puedo gastar 2 pesos, 5 pesos, y además de este mismo hilo lo utilizan para la billetera, lo utilizan para el bolso, lo utilizan para el bolso de mujer, para todos los productos que utilizan en la empresa. Entonces, eso más que todo, esta clasificación de costos directos y costos indirectos que se consumen o se utilizan en empresas de producción. Por ejemplo, en una carpintería está la lija. Ustedes utilizan, o el carpintero utiliza la lija tanto para la silla, para la mesa, y es difícil decir, no, en esta silla yo me gasté un cuarto de lija, o una lija, o 2 lijas. O sea, son productos que es difícil de cuantificar, entonces yo lo que hago es que lo clasifico como un costo indirecto. Listo, entonces, costo indirecto, también de acuerdo, que ya lo mencionamos, a la información utilizada para el cálculo, tenemos costos históricos y costos predeterminados. El costo histórico, ¿se acuerdan que es el que ya pasó? Son los costos que se calculan con base en la fabricación o comercialización de un producto o prestación de un servicio. Son en base a los valores de la contabilidad. Entonces, ¿se acuerdan que la contabilidad la usábamos con costos históricos? Si yo iba a hacer el balance de 2020, tenía que esperar que el 2020 ya pasara. Entonces, eso viene siendo un costo histórico. Y un costo predeterminado son los costos proyectados, donde utilizo métodos estadísticos o no necesariamente utilizo métodos estadísticos, sino utilizo expectativas de expertos y de conocedores en el tema. Entonces,
yo puedo decir, un costo histórico ya pasó. Un costo predeterminado es un costo que yo utilizo en proyecciones y en presupuestos. Entonces, esa viene siendo los costos históricos y los costos predeterminados. ¿Alguna pregunta ahí? Sí. Esta es una clasificación de cuentos de acuerdo a un nivel de control que se tenga en el consumo. Entonces, acá tenemos unos que son. ¿Quién me lee el A, el punto número A? Ya siento que se me fue. Punto A. Sí, señor. Controlables. Son aquellos costos o gastos sobre los cuales la dirección de la entidad tiene autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos. Es decir, para su manejo y control. Ejemplo, costos descontrolables, la publicidad, los servicios públicos o la papelería. Ok, listo. Entonces, estos prácticamente que nos está diciendo. B, los no control. Ok, listo, adelante. La B. Sí, continúa. No, tranquilo, pero explique esa. Hágale y yo explico las dos enseguida. Ok. No controlables. Son aquellos costos o gastos sobre los cuales no es posible evitar el consumo, por lo que no depende de la dirección de la entidad. Ejemplo, los costos no controlables es el arrendamiento a pagar, pues su valor depende de una negociación previa. Y por ende, quien hace el uso del bien no puede hacer nada para minimizarlo. En estos casos se dice que para estos recursos se debe optimizar su utilización. Listo, entonces mire, señores, aquí nos está diciendo bien. Dependiendo al nivel que yo le pueda tener a los costos, hay unos costos que no puedo controlar, unos costos que ya están predeterminados. Y nos dice el ejemplo que, por ejemplo, si yo tengo un alquiler y ese alquiler, yo tengo una bodega y ese alquiler yo hice la negociación por 5 años, ese costo ahí yo no lo puedo manejar porque eso ya está predeterminado. Sin embargo, hay unos costos que yo puedo manejar: publicidad, servicios públicos, papelería. Yo puedo decir, este año no vamos a hacer publicidad porque este año es un año apretado. No vamos, o vamos a disminuir la publicidad en un 50%. Servicios públicos, señores, este año es un año de pandemia, ya no estamos viendo un poquito a las oficinas, tenemos que disminuir los gastos de servicios públicos. Papelería, ya no vamos a utilizar papelería, sino que todo lo vamos a hacer digital. Son gastos que yo puedo manejar, que dependen de mí. Entonces, por último, está dependiendo de los niveles de operación. Tenemos unos gastos que son fijos, unos que son variables y unos que son semivariables. Entonces, ese que dice de los niveles de operación, cuando hablamos de niveles de operación, es cantidad de unidades a producir de un servicio o un producto. Entonces, el gasto fijo es aquel que permanece fijo independientemente de que se produzca o no. Es decir, un alquiler, la nómina que se paga fija, eso viene siendo gasto fijo. Si yo atendí o una panadería, vendí o no vendí o no produje, ¿cuáles son los gastos fijos? Lo que está fijo: el alquiler, el vigilante, la secretaria, el vendedor, eso está fijo. Gastos variables son los variables o marginales, son todos aquellos que se modifican de acuerdo al nivel de producción. Es decir, que si yo aumento la producción, esos costos marginales o variables cambian. Entonces ahí va la mano de obra, la mano de obra que yo le pague por hora. La materia prima. Si yo utilizo materia prima, insumos, a manera que esos insumos van a ser variables, porque si yo hago exámenes en el laboratorio, entonces esos insumos que yo utilizo van a ser variables, porque si yo produzco, hago un examen y si presto servicio de 100 exámenes, me voy a tener un gasto que va a variar dependiendo al número de exámenes que haga. Y por último, hay unos gastos que son semivariables o semifijos, que es cuando, pero estos ya pocas veces se ven, que es cuando tienen un componente fijo y uno variable. ¿Cómo así? Había antes, o hay unos servicios públicos que a veces te cobran una parte fija y una parte variable, entonces tienen los dos componentes. Si tú no lo usas, te cobran cargo fijo, o si no, te cobran una parte variable. Sin embargo, esta clase de costos ya se ha ido eliminando, porque ya las empresas te cobran prácticamente lo que uno consume. O de pronto, si tú tienes un plan de celular
y te dice, mire señor, usted su plan cuesta 70,000 pesos, pero si utiliza llamadas a larga distancia o se pasa del plan, ya va creciendo, por así decirlo. Entonces tiene un componente fijo y un componente variable. Entonces, con alguna pregunta hasta ahí, esa clasificación de los costos, tenemos una pequeña actividad de la clase del día de hoy. Vamos a hacer una clasificación de esos costos. Hicimos 5 clasificaciones que expliqué anteriormente en la diapositiva. Entonces, en parejas se va a hacer uno mediante diagramas, infografías, dibujitos, como ustedes quieran, van a hacer la clasificación o va a hacer la representación de esas cinco clasificaciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, entonces, según el área donde se consumen, ustedes me van a decir, entonces, dibujan o miran cómo expresan el área de producción y entonces cuáles serían los costos del área de producción o el área de servicio. Entonces, ustedes pueden colocar el médico, los insumos, la depreciación de los equipos, ahí en el área de producción. El área de distribución, aquellos que se encargan de llevar el producto hasta el consumidor final, el camión, el vendedor y todo lo demás. Entonces, en parejas de dos, ya estoy preguntando. En parejitas ustedes van a representar cada una de estas 5 clasificaciones y adicionalmente se van a contestar las preguntas que ya hicimos aquí en clase. Entonces, Profe, una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Una o vamos a elegir una? No, todas las 5. Eso es algo sencillo, no se preocupen. No lo determinan. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a subirlo enseguida a la plataforma, a colocarles la fecha para que les quede. Ustedes son, a ver si me puso ustedes, no es planeta. Esto es mal, tampoco. Monte Líbano, número 1. Digan una fecha. Estoy votado. No, nadie dice nada. ¿Una fecha para cuándo, profe? Por eso le estoy diciendo que ustedes me propongan. Si no me dicen, yo la propongo enseguida. No, una fecha de hoy en 10 días. Listo. Vamos a ponérselo para el 8. Ahí no coloqué mucha explicación, solamente que era de 2 personas, porque cualquier cosa me preguntan por el grupo, me preguntan a mí, y eso no tiene. Okay. Entonces, lo que preguntaban esta mañana, profe, ¿se puede hacer las preguntas, contestarlas en la parte de abajo? Sí, en el mismo documento. Usted hace eso en un documento, hace una hoja y en la siguiente hoja contesta las preguntas que hicimos en la clase, que fueron las de las diapositivas. Esas preguntas se deben contestar. Entonces, yo termino la clase aquí, ya voy a dejar de grabar y les mando enseguida la grabación para que la tengan y se la compartan a los compañeros que no pudieron asistir. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud para terminar? Por mí ninguna, profe. Todo claro.